Cuando vosotros ¿Hablando, Juan Antonio? digáis, ¿sí? ¿Hablando? Vale, pues buenos días a todos, bienvenidos al streaming que realizamos desde el Centro de Referencia Nacional de Química de Cartagena. Disculpar el retraso, que ha sido debido a pequeños problemas técnicos, y hoy estamos aquí para realizar una conferencia bajo el título de Aportaciones en la Química al Submarino Peral. Financia el Servicio Público de Empleo Estatal, al cual quiero dar las gracias, como parte del Plan de Trabajo 2020 del que nos ha sido dotado financieramente. Quiero dar las gracias a Maru Menéndez González Valenzuela, la subdirectora de Políticas Activas de Empleo, y en especial a Almudena Mazuelas y todo su equipo por ayudarnos con el plan de trabajo y financiarnos, con lo cual sin ese soporte financiero no sería posible realizar este tipo de actividades. Están enmarcados dentro de la jornada de puertas abiertas que realizaremos el día 11 de diciembre. Quiero dar la bienvenida a los estudiantes de bachillerato del IES San Isidoro del barrio de los Dolores de Cartagena. Y a continuación pues voy a pasar a presentar a los ponentes. A mi derecha don Diego Quevedo, y un poco más a mi derecha don Juan Ignacio Chacón. Son dos expertos, se podría decir que mundiales, ¿no? En la vida isasperal. Han escrito libros unas veces sobre la vida isasperal y otras sobre su obra, tanto Juan Ignacio ha tocado más los aspectos de ingeniería y Diego más los aspectos vitales. Y bueno, Diego es un marino que ha ido en submarinos, con lo cual pues conoce muy de cerca toda la tecnología submarina, y aparte de ser un amante de la obra isasperal. Como llevamos un poquito de retraso, pues vamos a empezar ya con la presentación. Le doy la palabra a don Juan Ignacio Chacón. Hola, buenos días. Vamos a empezar directamente. Este es el día de la botadura. Aunque prácticamente todos los materiales del submarino fueron comprados en el extranjero, es el primer buque íntegramente construido en acero en un arsenal español, un arsenal militar español. Se construyó entre 1887 y 1889. Fijaros el día de la botadura del submarino cómo estaba todavía a medias la Torre Eiffel, que también se construyó entre el 87 y el 89. Se puede decir que son primos hermanos, ¿no? Y están construidos de la misma forma, a base de acero y roblones. Los roblones son los remaches. Thomas Alva Edison acaba de patentar su lámpara incandescente en 1880. El submarino llevaba 20 de estas lámparas. Ahora parece que es una cosa muy normal de tener luz en casa, pero estamos hablando de una época en la que la electricidad estaba en pañales, estaba empezando. Como la lámpara incandescente de Edison, después de muchos experimentos, primero con filamentos de carbono y después con platino y otros metales, volvió al filamento de carbono. La primera prueba exitosa fue el 21 de octubre de 1879, con una lámpara que duró encendida 15 horas. O sea, fijaros, la primera bombilla solo duró 15 horas, ¿no? Continuó mejorando su diseño hasta alcanzar las 40 horas de funcionamiento. Y el 4 de noviembre de 1879 solicitó la patente de esta lámpara con filamento de carbono y haciendo el vacío en el interior. Fue concedida el 27 de enero de 1880. Y en 1880 su lámpara duraban 600 horas y eran suficientemente fiables para comercializarlas. Curiosamente, el equipo de Edison, unos meses después, descubrió un filamento de bambú carbonizado que llegaba a durar 1200 horas. La foto que tenemos en esa bombilla está en un parque de bomberos de Limer, California, y está encendida desde 1891. Si os metéis en
en esa dirección que está ahí en azul. Podéis verla porque tiene una cámara puesta y fijaros, está encendida desde 1891. Así era un coche en 1888. Este es ni más ni menos que el señor Carl Benz, el fundador luego de la Mercedes. O sea que se puede decir que es el último modelo de coche en esa época. Todos sabemos cómo era pues un tren, ¿no? A vapor. Nos traslada un poco a las películas del oeste, ¿no? Pero el que quería volar en esa época tenía que subirse a un trasto como este, porque todavía faltaban 16 años para que los hermanos Wright hicieran su primer vuelo. Y llega Peral y nos construye este submarino que tiene unas formas hidrodinámicas increíbles, ¿no? Sobre todo hechas para lo que era la navegación submarina. Peral utilizó el acero mejor del mercado. Lo compró en la casa Taunus de Londres y este acero era tipo Siemen. El acero Siemen es el método más empleado para producir acero y se construye a base de su fabricación es por el tipo de horno. Es un tipo de horno que presenta una cavidad donde se coloca la carga formada por arrabio, que os voy a explicar lo que es el arrabio. El arrabio es el producto obtenido de la primera fusión del mineral de hierro en los altos hornos. Contiene más carbono que acero o que el hierro forjado y se rompe con mayor facilidad. En este tipo de horno, el óxido de hierro oxida el carbono, produciéndose de esta manera el monóxido de carbono. El tiempo necesario para producir el acero mediante este método es aproximadamente entre 10 a 20 horas a 1800 grados Celsius. Y al final se añade minerales como vanadio, manganeso u otros componentes para obtener un tipo de acero específico. Así es un horno Siemen. Todo esto que hay ahí abajo es ni más ni menos que ladrillos refractarios que cogen la temperatura y la aumentan para que llegue a tener el horno 1800 grados. Y vamos a explica tú, porque sí. Esto, una parte química, otra parte más historia. Bueno, lo que hemos comentado Juan Ignacio, al final, si queremos obtener hierro, el mineral de hierro, los minerales de hierro que se utilizan normalmente, pues son óxidos de hierro o sulfuros de hierro. Al final hay que quitar el oxígeno, el azufre de ahí, ¿no? Para dejar el hierro en estado metálico, con número de oxidación 0, ¿no? ¿Eso cómo se hace? Pues al final el oxígeno tiene que ir para otro lado. ¿Cómo se logra? Pues mezclándolo con carbono, ¿de acuerdo? Y en los hornos lo que se hace es mezclar el horno son altos hornos, ¿no? Tiene una altura muy grande y por la parte de arriba se va alimentando el mineral de hierro con otra serie de sustancias que actúan como fundente para bajar el punto de fusión y también pues con mineral de carbón, ¿no? Al final lo que ocurre es que el oxígeno desaparece el hierro y va al carbón, ¿de acuerdo? Y al final, conforme va cayendo a lo largo del horno, lo que pasa es que no se ve, está en el margen de la diapositiva, el estado de oxidación del hierro pues va cambiando, hierro 2, hierro 3, hierro 2, hierro 0 sólido y luego en la parte de abajo, que es la más calentita, al final tenemos hierro líquido, ¿de acuerdo? Ahí hay una separación entre el hierro líquido y la escoria que no vale para nada, ¿de acuerdo? Que es lo que se conoce como arrabio, ese hierro, digamos, líquido bruto que luego hay que seguir tratando para afinar y reducir la cantidad de carbono o alearlo con otros metales como chatarra. Como chatarra. Sí, la chatarra. ¿De acuerdo? Aportarle cromo, níquel, etcétera, para hacer ya hierros especiales o aceros especiales. ¿De acuerdo? Fijaros lo que os comentaba, ¿no? De las uniones de las chapas. Por fuera al submarino no se ve ni un solo roblón, por lo que os comentaba de que Peral lo hizo lo más hidrodinámico posible.
pero es por dentro donde llegamos a ver la de miles y miles de roblones que tiene el submarino. Fijaros en estas imágenes. Y aquí tenemos una foto del submarino, el mismo día de la botadura, antes de que entrara todo ese gentío que hemos visto en la primera diapositiva, en la que vemos que el submarino fue botado, pero todavía faltaban los timones, faltaba la torre óptica, pero lo que sí llevaba era su tubo lanzatorpedos. Era un tornillo sin fin que movía un engranaje que estaba adosado a la porta, y moviendo ese tornillo pues conseguía abrir el tubo. Este es uno de los tubos, el tubo lanzatorpedos comprado a la Berliner alemana, y ese es el interior del submarino. Ahí es donde estaba colocado el tubo lanzatorpedos. Y vamos a hablar un poco de este arma, ¿no? Que es el torpedo. Este es el torpedo Whitehair, comprado a la Berliner. Estaba hecho de bronce fosforado, le llamaban bronce fosforado. Y vemos que llevaba dos hélices en un mismo eje. Las palas iban una al contrario de la otra. Una era levogiro y la otra estrogiro. Y giraban una en un sentido y la otra en el otro. Y dice, ¿y eso? Qué cosa más rara, ¿no? Resulta que si solo hubiera tenido una hélice, el torpedo terminaba dando vueltas sobre sí mismo. Este torpedo estaba alimentado por aire comprimido, que es la sección del centro, pues era donde estaba el almacenamiento del aire. Llegaba el aire, pues daba un movimiento de unos 600 metros, o sea, se tenía que acercar bastante al objetivo. Y llevaba, como vemos, se podía cambiar lo que eran las puntas, ¿no? La que tenemos en el torpedo es la punta de pruebas, y esta que tenemos aquí es la de combate. Fijaros que aquí es donde iba alojado el algodón pólvora, que era el explosivo que llevaba el submarino. Y esta es una chapa que iba este torpedo, que está pegado al submarino, diciendo que perteneció al submarino, que fue uno de los torpedos que fue lanzado por el submarino Peral en sus pruebas. Y vamos a hablar un poco del explosivo. Estaba compuesto por algodón pólvora, que era nitrato de celulosa o nitrocelulosa, y es un sólido parecido al algodón que se sintetiza con algodón ácido nítrico y ácido sulfúrico. Es uno de los explosivos más baratos, rígido, resistente a impactos. De hecho, Peral lanzaba el torpedo con sus 20 kilos de explosivo. Lo único que hacía era que al llevar la punta de prueba, pues no detonaba. Poniéndola de combate, la cosa ya cambiaba. No es como la nitroglicerina, que se hace casi con los mismos ingredientes y sin embargo es inestable, le afecta la temperatura y con un solo golpe detona y explota, ¿no? Se utiliza en materiales como para hacer pinturas, y es esencial para el celuloide de las películas. Y yo me he traído un poquito, esto que vais a ver, esto pesa 0,07 gramos, es nitrocelulosa. Y esto lo habréis visto mucho, sobre todo en trucos de magia, ¿no? Fijaros que no deja ni residuo ni nada, ¿no? Y los magos lo utilizan para hacer aparecer una paloma o llamar la atención, ¿no? Puedes hacerlo de nuevo, es que no sé si se ha llegado a ver al levantarlo. Sí, tengo aquí para verlo más, a ver si se puede. Estos se utilizan apreciar como filtros en química. ¿De acuerdo? Como... No deja ni residuo, no deja nada. Fijaros, estos son 0,07 gramos. Hay que ver pues el daño que podía hacer 20 kilos, ¿no? Bueno,
la cuestión ahora sería ver un poco químicamente cómo es eso, ¿no? Yo aquí he puesto un poco la composición de la madera, por una cosa que comentaremos más tarde. La madera está formada principalmente por lignina y celulosa. De hecho, el papel se saca de la madera, ¿no? Las fibras de celulosa son las que nos permiten obtener folios, ¿no? Y lo que comentaba Juan Ignacio, pues a partir de bien de papel o a partir de algodón, que es un tipo de celulosa de más calidad, pues se puede hacer un explosivo de manera muy sencilla, ¿de acuerdo? La unidad de... Esto sería una fibra de celulosa. Aquí tendríamos como varias cadenas de celulosa. Estamos ya hablando de polímeros, es decir, la celulosa es un biopolímero. No sé si esto lo habéis visto ya en clase, ¿vale? Pero es un polímero formado por la unión de muchos monómeros, que en este caso serían unidades de glucosa, y cuando esto se nitra es cuando nosotros mezclamos bien algodón o bien celulosa con ácido nítrico y ácido sulfúrico, logramos deshidratar estos OHs y que hay entre, si puedes pasar, Juan Ignacio, sí, ya te la he pasado, y que hay entre la molécula pues lo que es esta especie ONO, que es lo que le da a la nitrocelulosa y a la nitroglicerina ese poder explosivo. Son moléculas muy inestables, muy energéticas, hay que tener mucho cuidado con ellas, y en cuanto a las activas, desprenden gases y vuelven, las moléculas que se generan pues vuelven a un estado energético inferior, ¿no? Y en el camino pues han desprendido pues calor y gases, ¿no? Comprimidos, ¿no? Que se expanden y producen ese efecto, digamos, destructivo, que es lo que se busca, bien de cara a utilizarlo como armamento, o bien en obra civil si necesitas volar un puente o una montaña para construir un túnel, ¿no? La cuestión, un poco para que veáis las fechas, la nitrocelulosa se descubrió en 1846, o sea que estamos ahí en esa próximo, ¿no? La nitroglicerina, pues al año siguiente. Sin embargo, la nitroglicerina, como era muy inestable, como ha comentado Juan Ignacio, pues no tenía aplicaciones prácticas, aparte de curiosidad de laboratorio, ¿no? La nitroglicerina fue descubierta por Ascanio Sobrero, un italiano al cual conoció Alfred Nobel, que es este señor que tenemos ahí, y eso pues no tenía utilidad. Pero sin embargo Nobel, mezclándola con lo que se llama tierra de diatomeas o Kieselguhr, en ciertas proporciones logró hacer estable la nitroglicerina, y a partir de ahí montar un emporio que le permitió pues hacerse multimillonario, tipo lo que se llama Steve Jobs o Bill Gates. ¿Por qué? Pues porque todos los países le compraron cartuchos, o sea, dinamita, para obra civil o armas, ¿de acuerdo? Y bueno, esa fue una de las patentes estrella de Nobel con la que empezó, pero luego hubo otras también muy interesantes, como la gelatina explosiva, lo que llamaban dinamita goma, que era un explosivo plástico que consistía en mezclar nitroglicerina, muy inestable, con nitrocelulosa, y eso hacía que ese explosivo fuese más estable. Por último, luego, otra de las patentes o de los desarrollos de Alfred Nobel pues fue la balistita, que era una mezcla, otra vez con nitroglicerina, nitrocelulosa y una serie de ingredientes como alcanfor y anilina, que lo que hacían era pues darle estabilidad, ¿no? Esta se utilizó y se utiliza variaciones de ella como propelente en los misiles, ¿no? En los cartuchos que se disparan, ¿de acuerdo? Tanto la balistita como otra que descubrió un tal Abel, que bueno, Nobel y Abel se disputaron la patente por lo que se llama la cordita, pues enseguida fueron utilizadas por todos los ejércitos para propulsar pues los obuses o los proyectiles que lanzaban. Diego, corrígeme si meto la gamba con alguna terminología de estas. Si no te digo nada es que va bien. Vale.
Entonces la idea es esa, un poco que veáis cómo Peral construyó el submarino, que siempre integró muchos inventos de la física, pero también necesitó aportaciones de la química, que vinieron o que se desarrollaron justo en esa época. Mejores aceros, explosivos mejores, porque hasta estos momentos lo que había como explosivo era la pólvora, que era un explosivo muy guarro, manchaba todo. Los que disparaban con pólvora negra pues siempre terminaban con la cara negra, ¿no?, con los humos que desprendían. Y luego pues la nitrocelulosa, descubierta por casualidad por Christian Friedrich Schönbein, haciendo un experimento en la cocina de su casa. Se le derramó una mezcla de ácido nítrico y ácido sulfúrico, la limpió con el delantal de su mujer y para que la mujer no se diese cuenta, pues lo puso a secar en la estufa. Igual fue su sorpresa que de repente eso pegó un fogonazo como el que habéis visto, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí ya empezó a dársele uso a eso, ¿no? Y como habéis visto, pues era un explosivo que resolvía una serie de problemas que tenían otros explosivos, y empezó a utilizarse como propelente pues en los obuses. Esta parte que veis ahí, que aparece como cordón, de ahí viene el tema de cordita. Se utilizaba como propulsor o propelente para impulsar los obuses. Luego ya estaba la carga explosiva, ¿no? Pólvora negra bueno, esto sería, me imagino, la metralla, ¿no? Comentaros, si no lo conocéis, que en Alcantarilla, muy cerquita de aquí, hay una empresa que se llama Spal Propellant System, es una multinacional que fabrica precisamente este tipo de propelentes para que cuando se lanza un misil, un cohete, eso vuele, ¿no?, de alguna manera, y no explote, porque el kit de la cuestión no está está en que vaya soltando gases progresivamente y no rompa los tubos, ¿no?, de los cañones, ¿no? Aquí tenéis también un poco las moléculas del alcanfol y de la anilina que se utilizaban para estabilizar la balistita de Nobel, y un poco, bueno, pues estamos hablando de polímeros, nitrados, química orgánica, ¿de acuerdo? Que si os dais cuenta lo mismo vale para hacer un arma que como una atracción para los magos, ¿no?, para despistar y sacar el conejo de la chistera. Vale, pasamos a la siguiente, no sé si... Vale, esto ya... Bueno, esto es un plano de la torre del submarino, ¿no? Aquí es donde Peral dirigía el submarino. Mira, para empezar, comentaros que aquí teníamos la aguja náutica, y Peral lo que hace es colocarla en el exterior del submarino. Dice, y eso, pues más que nada por el metal. Ya sabéis que el acero puede desviar una aguja náutica, que es la brújula del submarino, y él lo solucionó sacándolo fuera, y luego todos los elementos que tenía a su alrededor, en vez de hacerlos de acero, pues eran de latón y de bronce, por lo que no desviaba la aguja náutica, ¿no? Otra cosa que tenemos aquí es la torre de visión indirecta. Esta torre era el periscopio del submarino. Aquí arriba había un prisma que lo que hacía era proyectarnos la imagen del exterior sobre esta mesa. Esta mesa, para enfocar la imagen, lo que hacía era regularla en altura. De esa manera, poniendo un papel milimetrado sobre esa mesa, Peral podía calcular a la distancia que se encontraba del objetivo, ¿no?, para lanzarle un torpedo. Estos son, por así decirlo, los materiales con los que se construyó el submarino, ¿no? Sobre todo para no distorsionar la brújula, que es lo que hemos visto, pues puso bronce, latón y
Y no sé, ¿tienes que decir algo, Sí, bueno, Juan Antonio? la idea también es un poco que veáis que Peral supo integrar toda la ciencia de materiales que había disponible en su época. El casco, pues claro, lo hizo de acero por una cuestión de resistencia, pero allí donde el material del casco no respondía a lo que él necesitaba, que era, oye, la brújula necesito que esté con otro material, bueno, pues utilizó bronce o latón, ¿no? También comentaron, esto al final ahora parece muy obvio, ¿no? Pero luego seguiremos hablando, aparte de estos metales, también utilizó una serie de polímeros que resolvió otra serie de problemas tecnológicos, ¿no? Comentaron un poco lo que es un bronce y un latón, que básicamente son las aleaciones de cobre y algo más, cobre y zinc, cobre y estaño, ¿de acuerdo? Muchas veces no se sabe dónde termine un bronce y dónde empieza un latón, porque hay muchos grados de bronces, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, los torpedos pues realmente han llegado hasta nosotros porque se construyeron en bronce, porque se construían también torpedos de acero que debido a la facilidad a que se corroe más fácilmente, pues no han llegado a esta época. No hemos comentado, se nos ha olvidado comentar que el submarino Peral tiene ya 132 años, si no me equivoco. Es decir, fue un submarino de propulsión eléctrica de hace 132 años. Ahora que está de Tesla vendiendo coches eléctricos de propulsión eléctrica, que parece como si fuese lo más moderno del mundo. Y hace 132 años pues ya hubo un cartagenero que se le ocurrió resolver todos los problemas de la navegación submarina precisamente con propulsión eléctrica, ¿de acuerdo? Mira, esta es la mesa donde os he dicho, donde Peral ponía su papel milimetrado y podía ver la distancia a la que se encontraba para lanzar un torpedo. Y esto es una foto sacada desde un submarino donde podemos ver. Este es el Príncipe de Asturias, que ahora mismo se está desguazando, es una lástima. Podemos contar que desde la línea de mar a lo que es la torre, el mástil, son 4 rayas y media, ¿no? Esto, llevándolo a una tabla, te saca directamente a la distancia a la que te encuentras del objetivo, porque tú sabes que el palo mayor de este buque mide 38 metros de altura. Eso ya es trigonometría, ¿no? Nos estamos metiendo en el campo de las matemáticas, no es el objetivo de esta conferencia, ¿no? No, pero que está bien decirlo porque es que Peral utilizó el mismo sistema para saber a qué distancia estaba el objetivo del blanco, ¿no? O sea, el objetivo del submarino. Fijaros, esta es la única pieza que hay dentro del submarino que está en su sitio. Y nos llevamos una sorpresa cuando sacamos una foto por debajo, y es un engranaje doble helicoidal, además en ángulo de 45 grados. No sé si os suena de algo este tipo de Vs. Probablemente os suene a la marca Citroën. Esto es porque André Citroën patentó este engranaje en acero 18 años después. O sea, ya el submarino Peral lo llevaba 18 años antes. Fijaros, con esto quiero decir que Peral buscó lo último en tecnología de su época y lo instaló al submarino. Donde esa tecnología no llegaba, él la modificaba e incluso inventaba. Se puede decir que el submarino es un invento de inventos. Y aquí tenemos los motores de propulsión. Peral le pide a la casa Smith en Londres que le construya un motor de 40 caballos. La casa Smith le dice: eso es imposible. El motor más grande que había construido hasta entonces era de 7 caballos y Peral le pedía uno de 40. Mira, la casa Smith se compromete a Peral diciéndole: mira, te vamos a hacer 2 de 30. Por eso cambia totalmente lo que es el submarino en sí, porque por eso lleva 2 ejes, lleva 2 hélices, porque al final Peral le metió 2 motores.
Fijaros que de esta manera también ganó 20 caballos más a su primera idea, ¿no?, de submarino. Para haceros una idea, esto es un tranvía con 2 motores como este. Era con lo que se movía un tranvía en la época. La verdad es que en aquella época la electricidad prácticamente se utilizaba para luz y dar servicio a los tranvías. No habían las instalaciones que tenemos en la actualidad, está claro. Esos motores, los motores Smith, estaban alimentados gracias a la electricidad de 613 baterías que llevaba el submarino. Para cargar esas baterías, Peral tenía que llevar su submarino a puerto, echaba un cable y cargaba las baterías a base de 3 locomóviles. Las locomóviles se puede decir que son máquinas de vapor portátiles alimentadas de carbón. Estas locomóviles, si veis la rueda esa grande, lo que hacía era poner una correa para mover un generador eléctrico, que era lo que hacía al final cargar las baterías. Si queréis ver una locomóvil, en la puerta de la estación de Cartagena tenemos una, para que os hagáis una idea. Estaban alimentadas, Peral pidió alimentarlas con el mejor carbón que había en esa época, que era el de Cardiz. A lo mejor suena a Cardiz porque de allí es el Gareth Bale, ¿no?, el exjugador del Real Madrid. Pues ese carbón era muchísimo más potente que el que utilizábamos aquí en España, que era el carbón de Belmez, que era de Córdoba. El problema que tenía este carbón de Córdoba es que producía mucho residuo, entre ellos sobre todo azufre. Esto hacía que las chimeneas de las locomóviles o incluso de los barcos de guerra pues se taponaran, tuvieran muchos problemas los mecanismos y tuviese mucha mano de obra. Y esta es una diapositiva que ha preparado Juan Antonio. Sí, bueno, aquí un poco ilustrar también un poco el tema de que aunque ya el carbón prácticamente solo lo utilizamos para la barbacoa, hubo una época en la que los barcos de guerra iban propulsados por carbón, ¿no? Y esto era bastante importante. No era lo mismo mover un barco con antracita, tenía un poder térmico muy alto, que con un lignito, que si os dais cuenta, esta escala está en unidades térmicas británicas, BTUs por libra, ¿no?, de carbón, por unidad de peso, ¿no? Del orden de la mitad, o sea, la potencia energética o la potencia calorífica que es capaz de obtenerse a partir de un lignito es la mitad que a partir de una antracita. Eso era equivalente a voy más rápido con el barco, voy más lento, y si es un barco de guerra pues me dan caza y me hunden, ¿de acuerdo? Como ocurrió en la guerra de Cuba, ¿no? Y luego sí, problemas secundarios donde la química entra en juego, en el que en la combustión de un carbón, si lleva menor porcentaje de carbono, pues todo lo que no sea carbono y sea azufre, etcétera, pues origina residuos que dan problemas luego a la hora de mantenimiento, de rotura de instalaciones o de tener que desollinar, ¿no? Entonces Isaac Peral quería el mejor carbón que hubiese, pues para no tener problemas, ¿no?, de tipo de mantenimiento mecánico, ¿no? Y esto es, bueno, una idea de cómo tenemos turba, lignito, hulla, antracita, que al final con todos podemos hacer barbacoa, pero la antracita es la que una vez que lo entiendes, que es duro encenderla, pues sería la que daría más potencia calorífica por unidad de peso, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿dónde iban las baterías del submarino? Hemos dicho que eran 613 las baterías. Pues prácticamente todo el submarino está lleno de estanterías donde estaban colocadas estas baterías. Peral compra la mejor batería del mercado, que es una batería que tiene un premio internacional, medalla de oro en la Exposición Universal de París. Pero
la modifica totalmente, le cambia los ácidos. Es una pena porque no tenemos la patente, que está destrozada en el archivo de patentes de Madrid, y no hemos podido echarle un vistazo para saber qué ácidos son los que él utilizó, ¿no? Esta batería la modificó totalmente. Las placas de plomo, aquí tenemos un plano, las placas de plomo, las positivas, las hizo más gruesas para que duraran más. Él tenía un problema, porque fijaros que los motores los alimentaba a 500 voltios. Eso es otra proeza en esa época. Nadie había alimentado nada eléctrico a esos voltajes tan elevados. ¿Qué problema tenía? Que esas baterías que él compró en Bruselas, resulta que la caja eran de plomo forradas de madera. Bueno, pues poniendo 500 baterías en serie, o sea, para tener esos 500 voltios, resulta que esa madera se ponía tan caliente que ardía. ¿Qué es lo que hizo Peral? Pues cambiar las cajas y hacerlas de bonita. Otra cosa que hizo fue hacerlas herméticas, les puso una tapa y les puso una entrada y una salida de gases. Esto es porque tuvo una explosión que le explotaron más de 100 baterías dentro del submarino, debido a que cuando tú cargas una batería, no pasa nada hasta que llegas al 100% de su carga, que es cuando empiezan los gases a ebullir, produciendo, por un lado, gases tóxicos y hidrógeno, que es altamente explosivo. ¿Qué es lo que hizo también para que eso no le ocurriera? Pues hizo, con un buelle calibrado y un electroimán, pues un desconectador automático de baterías. Esto se lo puso a todas las baterías. De esta manera, cuando la batería llegaba al 100% de carga, ¡clac!, saltaba y dejaba todas al 100%. Y esto es una caja original de una de las baterías que ha llegado hasta nuestros días. Esto estaba hecho de material que se llamaba ebonita, y es uno de los primeros polímeros. Ahora os voy a contar yo un poquito acerca de cómo funcionan las baterías de plomo, que también, bueno, si todos habéis ido alguna vez en coche, ¿no? Habréis visto, si habéis sido un poco curiosos, si habéis levantado el capó, habréis visto una cosa parecida a esta. Es una batería, ahora ya las hacen totalmente selladas, ¿no? Pero si veis el cajón este de la foto anterior, que es el único cajón de Bonita que ha llegado hasta nosotros, que pertenece actualmente a Gabriel Ros, profesor de la UPCT, debido a que, bueno, antepasados suyos se dedicaban al tema eléctrico, incluso electrificaron los túneles de submarinos que hay en Cartagena. Resulta que no hay tanta diferencia. Es decir, si veis el esquema que hizo Peral, el esquema de la batería mejorada, porque las baterías originales salieron ardiendo, y las baterías de hoy en día, pues es un cajón, y dentro lo que lleva básicamente es plomo, electrodos de plomo, que es el electrodo negativo, donde se generan los electrones, y electrodos de óxido de plomo. Hoy igual que hace más de 100 años, ¿de acuerdo? Esta batería fue desarrollada, es lo que se conoce como batería de plomo ácido o acumulador de plomo ácido. Fue desarrollada en 1859 por Gaston Planté, un científico francés, ¿de acuerdo? Y os voy a explicar así, de manera breve, sin asustaros mucho con la terminología química, qué es lo que ocurre en la batería cuando se descarga y cuando se carga, ¿de acuerdo? La batería, cuando el submarino quería navegar bajo el agua, no podía utilizar ningún otro tipo de propulsión que utilizase oxígeno. Entonces los motores utilizaban los motores eléctricos propulsados por baterías, ¿de acuerdo? ¿De dónde salía la energía eléctrica? Bueno, pues
cuando se ponían los motores eléctricos en marcha, el electrodo de plomo, que es el ánodo, sufre un proceso de oxidación y los átomos de plomo, que están en estado metálico, plomo 0, se oxidan a plomo 2 y saltan al electrolito, que sería esta disolución que hay aquí en medio. El electrolito en la batería de plomo está compuesto básicamente por ácido sulfúrico y agua. Ácido sulfúrico al 37%, más o menos, ¿no? La concentración del ácido sulfúrico va variando conforme la batería se va descargando o conforme la batería se va recargando. Bueno, entonces, cuando la batería se está descargando, la estamos utilizando para propulsar el submarino, el electrodo de plomo se va disolviendo y se va transformando en plomo 2. Como en el medio hay ácido sulfúrico, lo que se forma es sulfato de plomo, que si aumenta mucho la concentración del plomo, pues al final empezarán a aparecer cristalitos de sulfato de plomo. De ahí salen los electrones con los que se alimenta el motor eléctrico que hace mover el submarino, ¿de acuerdo? Esos electrones van hacia el cátodo, donde el óxido de plomo 4, ¿de acuerdo?, los coge y se transforma en plomo 2, de manera que el plomo 4 presente en el cátodo de la batería se transforma también en plomo y salta a la disolución, salta al electrolito. De manera que tanto el cátodo como el ánodo se van disolviendo durante el proceso de descarga de la batería y generan plomo 2, que pasa a la disolución. Para que haya un equilibrio de cargas eléctricas, lo que ocurre es que el ion sulfato migra hacia el electrodo donde se produce la oxidación, hacia el ánodo. Es decir, salta plomo en forma de plomo 2 del ánodo, salta plomo del cátodo y por cada 2 iones que saltan, uno de sulfato se mueve hacia el ánodo. ¿De acuerdo? Conjuntamente en la reacción química la tenéis ahí abajo. Óxido de plomo más 4 protones dan lugar a 2 de plomo 2 y agua. Se me ha olvidado comentaros que para que esto funcione, los protones que vienen del ácido se consumen y dan lugar a formación de agua. ¿Eso qué quiere decir? Que el ácido sulfúrico se va diluyendo. Es decir, el ácido sulfúrico va disminuyendo de gradación, de graduación o de concentración, por decirlo de alguna manera, porque se están transformando sus protones en agua, ¿no? Y el agua pues al final diluye, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre cuando... ¿Puedes pasar la siguiente? ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre cuando la batería la cargamos? Ocurre justo el fenómeno contrario, pero con algunos matices. Lo que pasa es que puedes correr un poquito el proyector, que se vea el margen, este margen, es un pelín, girarlo. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros recargamos la batería? La manera de recargarla es forzar con un voltaje externo que el proceso se revierta, ¿no? Vaya al contrario. Pero eso se me ha olvidado comentar antes, que la batería de plomo esta batería genera en torno a 2 voltios. Las baterías de los coches son de 12 voltios, 12,5, 12,6. ¿Por qué son de 12? Porque tienen 6 pilas como estas puestas una en serie a continuación de la otra, es decir, plomo, óxido de plomo, plomo, óxido de plomo, así hasta 6. Por eso habréis visto en la batería de antes que tiene como 6 huequecitos, que son los 6 pilas, ¿no? Bueno, cuando la batería la cargamos, pasa de ser una pila galvánica como era antes a ser lo que se conoce como una celda electrolítica, y hacemos un proceso electrolítico. En la regeneración de la batería, el plomo que antes había saltado al electrolito, cuando nosotros conectamos el polo negativo al electrodo de plomo, el plomo iónico se deposita de nuevo en el electrodo como plomo metálico, ¿de acuerdo? Para que eso sea posible hay que aplicar más de 2,1 voltios, que es la fuerza electromotriz que genera la batería. Pero también hay un proceso secundario, y es que se genera hidrógeno en el electrodo de plomo. El electrolito es ácido, ahí hay protones, entonces aunque el proceso principal es la deposición del plomo iónico como plomo metal,
los protones reaccionan también, se reducen y dan lugar a gas hidrógeno, que es un gas altamente explosivo. No sé si habéis hecho el experimento alguna vez en el instituto, de generar hidrógeno electrolíticamente y la electrólisis del agua y pegarle fuego, ¿vale? Pequeñas cantidades de hidrógeno te originan una explosión considerable, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre en el electrodo de óxido de plomo, que en este caso es el ánodo? Pues lo que ocurre es la regeneración del ion del ácido sulfúrico. El electrodo de óxido de plomo, al conectarlo al polo positivo, atrae los aniones, en este caso los iones sulfato, y también si hay iones OH-, ¿no? Lo que pasa es que en un electrolito ácido la concentración de OH- es residual, ¿de acuerdo? Entonces el proceso principal es el sulfato se oxida en el electrodo de óxido de plomo y da lugar a trióxido de azufre, ¿vale? Y también se genera oxígeno. El trióxido de azufre en medio acuoso pues da lugar a ácido sulfúrico, con lo cual el ácido sulfúrico se regeneraría. Y la cuestión es, ¿qué pasa con el óxido de plomo? ¿Es que el plomo no vuelve a la batería? Pues lamentablemente el electrodo positivo no atrae a los iones plomo 2 más, no atrae a los cationes porque se repelen, ¿no? Con lo cual el electrodo de óxido de plomo está condenado a ir poco a poco degradándose irreversiblemente. ¿Qué es lo que ocurre? Isasperas lo que hace es que ese electrodo sea más grueso, de mayor tamaño, con el objetivo de darle una mayor vida, ¿de acuerdo? Algo de plomo se depositará en forma de óxido de plomo, pero no es el proceso principal. El proceso principal es la regeneración del ácido sulfúrico, del electrolito, que es necesario para que la batería funcione bien también, ¿de acuerdo? No sé si tenéis alguna duda, si es que sois súper buenos estudiantes. Qué envidia. Vale. Si tenéis alguna duda, aprovechar. Esto no es fácil, porque estamos viendo por un lado pilas galvánicas y luego celdas electrolíticas, en el que la terminología cambia, el ánodo, el cátodo, a veces no es fácil entender qué es lo que pasa en el cátodo y además que pasan cosas distintas según sean pilas galvánicas o celdas electrolíticas. Vale, pues pasamos a la siguiente. Bueno. No, es hablar de lo que es la ebonita. La ebonita es uno de los primeros polímeros, ¿no? Esto lo inventa el Charles Goodyear, os sonará de la marca de ruedas, ¿no? Que fue el inventor de este polímero en 1839, aunque fue patentado por primera vez en Inglaterra en 1843 por Thomas Hancock, otro que tiene nombre de ruedas, unas semanas antes de que lo hiciera Goodyear, que lo pudo patentar años más tarde en Estados Unidos. Es una mezcla de 100 partes de caucho por 32 de azufre, endurecido al fuego a unos 150 grados en un horno, y se utiliza sobre todo para aislante eléctrico y para fabricar boquillas de pipas, clarinetes, saxos, plumas estilográficas, etcétera. Pero lo utilizó porque se podía mecanizar y era inmune a los ácidos. Bueno, os he traído una muestra de ebonita para que veáis. Si quieres pásasela a Juan Ignacio para que la vean. La ebonita es uno de los primeros polímeros útiles sintéticos, al igual que ocurrió con el caucho, ¿no? Obtenida a partir del látex. Desde luego, si cogéis este material, veréis que se diferencia, no tiene nada que ver o no se parece en nada a un neumático. Sin embargo, químicamente es prácticamente lo mismo, ¿de acuerdo? A partir del látex vulcanizado con azufre, en este caso con una mayor cantidad de azufre, se logra un mayor entrecruzamiento y se obtiene un material que deja de ser elastomérico y se transforma en un material rígido, en este caso con propiedades de aislante eléctrico muy interesantes. Tenéis ahí en la pantalla lo que sería químicamente el látex,
átomos de carbono enlazados con doble enlace a otros átomos de carbono, ¿de acuerdo? Y esto químicamente se conoce como poliisopreno. Cuando el látex se hace reaccionar con azufre, el azufre le gusta mucho formar cadenas, igual que le pasa a los átomos de carbono, se vulcanizan y en esos enlaces dobles se produce reacción con el azufre y se producen ahí unos entrecruzamientos, de manera que cadenas de poliisopreno se quedan unidas con cadenas de poliisopreno. Varias cadenas de poliisopreno se unen mediante puentes de azufre, ¿de acuerdo? Dependiendo de la cantidad que metamos de azufre durante el proceso de vulcanización y dependiendo de las condiciones de vulcanización, no es lo mismo vulcanizar a 130 grados que a 140, que a 150, que a 120, y dependiendo en su época, Charles Goodyear pues utilizó el azufre como agente vulcanizante, pero hoy en día existen aceleradores de vulcanización, retardadores de vulcanización, existen toda una serie de aditivos que permiten controlar mejor el grado de vulcanización y en definitiva el grado de entrecruzamiento que se busca, con el objetivo de obtener pues el elastómero que se necesita, con la dureza y la elasticidad requerida. Fijaros que estamos hablando de ciencia de materiales, de un polímero sintético que fue de los primeros que estuvo disponible, o que estuvieron disponibles, y que gracias a él, entre otras cosas, pues se desarrolló mucho la industria eléctrica, ¿no? La vulcanización data de 1839 y la ebonita pues es una variación sobre el mismo tema que Goodyear hizo unos cuantos años después. Y Isaac Peral, pues gracias a que contó con este material, pudo propulsar el submarino, porque si no es que habría sido imposible tecnológicamente mover el submarino. Esto, también un poco, volviendo a lo que hemos comentado antes, que integró toda la tecnología disponible y toda la ciencia de materiales que había en su época, y a cada cosa, a la química le sacó una cosa, a la física, de manera que el submarino terminó siendo un invento de inventos, ¿de acuerdo? El descubrimiento de la vulcanización es algo parecido también al de la nitrocelulosa. Charles Goodyear descubrió el procedimiento por casualidad. Después de muchos años de hacer pruebas con el látex y sumido prácticamente en la ruina, a punto de divorciarse porque la mujer estaba hasta las narices de que tuviese la cocina llena de cachivaches, pues en una de esas que vio que su mujer llegaba, tiró la mezcla que había hecho a la chimenea y unos días después, cuando vio lo que había, dijo, ostras, pues si esto es lo que estaba buscando yo, ¿no? Entonces se dio cuenta que la mezcla de azufre, el calor, es lo que había provocado que el látex se transformase en un material elastomérico. Y de ahí pues se forró, lógicamente, montó una industria para desarrollar y sacarle partido a estos materiales, ¿de acuerdo? Ahí tenéis algunos ejemplos de para qué se utiliza la ebonita, o para qué se utilizaba, para hacer boquillas de clarinete, para hacer plumas estilográficas. Tenía muchos usos, para hacer peines, ¿de acuerdo? Aparte de componentes dieléctricos para el tema de aislante, ¿no? Y aquí tenéis un esquema de lo que sería, digamos, fibras o cadenas de poliisopreno, y una vez que las vulcanizamos, cómo se unen, ¿no? Esa unión, pues al final lo que hace es que, dependiendo de que esté más o menos mallado, más o menos entrecruzada, pues el elastómero que se utiliza es más duro o menos, más elástico o menos, ¿de acuerdo? Hasta que la ebonita pues es un material totalmente rígido, aunque si le hiciésemos pruebas veríamos que tiene cierta elasticidad. De hecho, el acero, si tú lo estiras, el acero es elástico hasta un punto, llega un momento en el que se rompe. Los submarinos que se están construyendo ahora, pues se utilizan acero de alto límite elástico, porque el submarino está sometido a compresión y descompresión, y entonces como un globo que se infla y se desinfla, ¿no? Y eso, pues el acero tiene que aguantar esas tracciones y esas compresiones, ¿no? De alguna manera. De hecho, mira, te voy a
voy a meter ahí una cuña, porque cuando el submarino baja a 300 metros, se ponen unos puntales en este sentido y en este sentido, y entonces se ve como el submarino se comprime. O sea, tú no lo aprecias, pero cuando se baja y se tiene que medir la elasticidad del acero, se ve perfectamente como el submarino hace así, porque ya te digo, los puntales o sea, se comprimen, ¿no? Sí, claro. O sea, tú navegando eso no lo aprecias cuando bajas esa profundidad, pero cada X tiempo, cuando se quiere comprobar si ha perdido o no elasticidad el acero, como te digo, se ponen esos puntales y es que se ve perfectamente y en fin, te deja un poco así como diciendo, coño, que esto es verdad, que se comprime, y es que se ve. O sea, se mide la cota, la cota, digamos, el acortamiento, el estiramiento, ¿no? Claro, o sea, lo que se comprueba con eso, lo que los técnicos comprueban con eso, es que sigue siendo flexible. Eso, elástico, que recupera cuando... Claro. Cuando porque sube. tanto que se comprime cuando bajas a 300 metros, como luego según va subiendo, pues se va yendo a su... Fijaros, bueno, estas son unas baterías actuales en las que, pues como hizo Peral hacía anteriormente, 130 y tantos años antes, de unir los vasos con unos tubing, que los ponía a una bomba de bonita para sacar los gases al exterior, ¿no? Y que no fueran peligrosos. Lo que yo creo que Peral no había pensado nunca es que se podría haber tenido un accidente con el agua del mar al mezclarse con el ácido de las baterías. Podía ocasionar descomposición de la sal marina y liberar gas cloro, que es mortal incluso en pequeñas cantidades. El gas cloro es el primer gas que se utilizó como arma química en la Primera Guerra Mundial. Bueno, aquí tenéis, esto es un poco, si os acordáis lo que hemos visto, el electrolito de las baterías contenía sulfúrico, ¿no? Y aunque las baterías iban perfectamente selladas, en caso de accidente o que entrase agua de mar, que es un riesgo potencial si el submarino está en inmersión, pues se podrían producir dos cosas. Por un lado, la mezcla del electrolito con el agua de mar, que básicamente lleva cloruro sódico, eso genera clorhídrico, que es un gas corrosivo y tóxico, ¿de acuerdo? Y luego la potencial formación de cloro en contacto con una batería, porque al fin y al cabo, si una batería con carga eléctrica le cae agua, pues produce la electrólisis de la sal con generación de cloro, con lo cual imaginaros un espacio cerrado más pequeño que esta sala con un gas tóxico, mal asunto. O sea, ¿de acuerdo? Y esto es un ejemplo de, bueno, el cloro quizás es uno de los elementos que hace que la sociedad moderna funcione, porque nos permite desinfectar el agua, tener agua disponible en condiciones de salubridad, pero también, pues como comentaba Juan Ignacio, fue el primer arma química usada en la Primera Guerra Mundial. Y respirar cloro pues produce quemadura, ¿no? Produce quemazón, produce problemas en las vías respiratorias. Y de aquello, pues estas imágenes donde se veían los soldados ahí envueltos en nubes de gases químicos con esos respiradores, o esas máscaras de respiración, ¿no? El cloro fue el primero, luego pues se desarrollaron todo un arsenal de armas químicas, gas mostaza, en fin, cada cual más peligroso, ¿no? Esto un poco para que veáis, la química siempre tiene dos caras, la cara de ayudar y la cara de ser utilizada, digamos, mal, ¿no? Vale, pasamos si queréis a la siguiente. Bueno, comentando o siguiendo con el tema de las baterías, son baterías que fueron desarrolladas hace muchísimo tiempo, pues hoy en día los submarinos que construyen Avantia en Cartagena también llevan baterías de plomo ácido,
Claro, la tecnología ha evolucionado mucho, se han mejorado mucho los electrodos, pero se siguen utilizando baterías de plomo ácido, no ya para la propulsión, porque la propulsión en inmersión se han desarrollado otros sistemas más modernos basados en pilas de combustible que utilizan hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno lo generan a partir de etanol, pero al final se necesitan baterías de plomo ácido pues, para tener electricidad disponible. Esto es una noticia de Murcia Plaza donde comentan un poco los tipos de baterías que llevan y lo que pesa cada una. O sea, cada batería del actual submarino, que se llama Isaac Peral S80, pues pesa del orden de 600 kilos y mide 1,20 m por 36 por 45, ¿de acuerdo? Y de eso lleva 360 elementos, 360 baterías o cajones, con lo cual ya os podéis hacer una idea del peso que lleva debido al plomo y al óxido de plomo, básicamente, ¿de acuerdo? ¿Y por qué se siguen utilizando baterías de plomo ácido? Bueno, pues sobre todo porque son muy fiables. No es la batería que te permita una mayor densidad de energía. De hecho, la batería de plomo ácido es de las menores. Las baterías de litio-ion te permiten densidades de energía mayores, es decir, la cantidad de energía que yo puedo acumular por unidad de volumen, pero es muy fiable. Y eso pues a los militares les gusta mucho. No podemos depender de algo que lo mismo, oye, funcionará o no funcionará, no, necesito que funcione. Igual que en el coche, cuando arrancamos necesitamos que funcione, ¿de acuerdo? En la siguiente diapositiva vienen unas imágenes de estas baterías. El submarino S-80 los submarinos S-80 que está construyendo Navantia, bueno, tuvieron con las baterías un incidente, y es que alguien robó unas cuantas baterías y la Guardia Civil pues al final los pilló. El plomo es un metal que se paga muy bien en las chatarrerías. Las baterías de plomo ácido se pueden reciclar totalmente, es decir, se puede reciclar el plomo por un lado y el óxido de plomo por otro. De hecho, en Murcia, en Espinaldo, hay una empresa que se llama Perdigones Azor que recicla baterías, machacan las baterías y luego hacen la metalurgia del plomo, y ese plomo pues se le da una segunda vida y así se le puede dar 1000 vidas, ¿no? Y entonces pues robaron 70 baterías, cada una valorada en casi 7.000 euros. El que se la vendió al chatarrero, pues al final el chatarrero les pagó solo unos 14.000 euros, creo que fue, pero es que al final las baterías esas pues eran del orden de $500.000 de euros, el precio real porque no es una batería al uso, es una batería con mucha tecnología, ¿de acuerdo? Bueno, y un poco para que veáis la Guardia Civil que está de espaldas y la altura de las baterías, ¿no? O sea, son de envergadura, ¿de acuerdo? Bueno, así eran las carpetas donde bueno, los planos del submarino, ¿no? Estas carpetas con todos los planos están en el Archivo Histórico Nacional en Madrid, y aquí tenemos una que es la de la carga de torpedos. Fijaros que esto es como estivaba los torpedos Isaac Peral en el submarino, ¿no? Ponía una teja, los metía por la porta, y uno lo colgaba, el otro lo metía dentro del tubo lanzatorpedos y tenía capacidad para 3 torpedos, ¿no? Por medio de este pescante que él colocaba aquí en el exterior, cogía los torpedos que había lanzado y lo volvía a introducir dentro del submarino, que es igual que se hace en la actualidad, pero vamos, no solo por la Marina, en la Armada Española, sino incluso por la americana. O sea, se siguen estivando los torpedos de la misma manera. Y estos son los planos de los servicios de aire. El submarino Peral llevaba 4 depósitos de bronce que pertenecían a 4 torpedos, y los utilizó para que fuera el aire que iba a respirar la tripulación. 4 depósitos que almacenan 456 metros cúbicos de aire a 120 atmósferas de presión equivalen a 456 litros de aire.
Si el consumo medio de una persona es de 50 litros por minuto, multiplicado por 11, que era la tripulación que llevaba el submarino podía estar 14 horas bajo el agua, sin llegar a poner el purificador de aire. Porque poniendo el purificador de aire, que este es uno de los planos del purificador, con 100 gramos de cal sodada, absorbía 26 litros de dióxido de carbono. De esta manera podía alargar más todavía el estar dentro bajo el agua, el submarino. Y este equipo todavía se utiliza, o sea, los equipos autónomos de circuito cerrado son mochilas donde el aire que tú respiras pasa por estos filtros y tú vuelves a respirarlo, y lleva una pequeña botella de aporte de oxígeno. Y con esto, si con una botella de aire comprimido puedes estar 45 minutos, pues con una mochila de estas puedes llegar casi a la hora de estar, pues eso, utilizándola. Bueno, para ilustrar cómo funcionaba esto, hemos construido un pequeño purificador de aire transparente que sería equivalente a lo que llevaría el submarino Peral. Diego, si quieres explica tú, que conoces mejor la tecnología y cómo lo utilizan en el submarino, y luego paso yo a... ¿Lo busco? Búscalo. Sí, mira, está aquí. Como podéis leer ahí, a bordo de un submarino en inmersión, la atmósfera sufre, o sea, no es que pueda sufrir, sino que de hecho sufre variaciones en su composición, y las causas más importantes de ello son las que dice ahí. O sea, se empobrece el oxígeno, aumenta el dióxido de carbono, se acumula ese dióxido de carbono, ese monóxido de carbono, no tiene salida, hay concentraciones de hidrógeno y hay posible presencia de cloro y aumento del vapor de agua. Todos esos factores pues provocan la necesidad de tener que hacer un control y regeneración, si procede, de la atmósfera. ¿Cómo se regenera la atmósfera? Pues bueno, lo veremos ahora. Según podéis leer ahí también, pues el volumen de aire respirable a bordo de un submarino sumergido y aislado del exterior, en condiciones normales, nos va a permitir, sin ventilación externa ni regeneración de la atmósfera, mantener, antes de alcanzar condiciones límite, tener en cuenta que son 60 personas las que van dentro, pues sería alrededor de 4 horas para el CO2 y 12 horas para el oxígeno, ¿vale? Bien, para la supervivencia del personal, sin que empieces a tener mareos y demás, pues es necesario, por tanto, mantener unos valores y unos parámetros, tanto de oxígeno como de CO2, dentro de unos límites de acuerdo con esas cifras. Bueno, ahí podéis leer, a las 2 horas de inmersión, hay un 0,5% ya de CO2. Entonces el submarino lleva 2 regeneradores, uno en proa y otro en popa, ¿vale? Entonces el regenerador de proa hay que ponerlo en pequeña velocidad, el PV significa pequeña velocidad, y 3 horas después ponerlo en gran velocidad. Ahora después veremos un esquema de cómo van esos eliminadores de CO2. Cuando alcanza el 0,7%, también se pone el regenerador de popa, que le echa una mano al de proa, y bueno, pues con esos límites que pone. Y luego, cada lata se reemplaza cada 6 horas. Si tenemos una inmersión de larga duración, pues serían 7 horas, y bueno, en los 2 regeneradores, siguiendo el ciclo de pequeña velocidad y gran velocidad que acabamos de ver. Si alcanza el 0,8% hay que poner los 2 regeneradores en gran velocidad inmediatamente, y si alcanza el 3% hay que informar al comandante y hay que iniciar acciones inmediatas para ventilar el submarino
sin esperar a que llegue a alcanzar el 4%. Esa lata que veis ahí, el submarino lleva, latas de esa lleva unos cuantos cientos. Entonces, eso dentro lleva lo que nosotros llamamos bacal. Bacal, que es la abreviatura de cal baritada, que es lo que hay en ese bote. Lo hemos abierto y ha salido eso. Entonces, cada lata de esas, cuando está llena de cal, pesa aproximadamente unos 7,5 kilos. Con lo cual, lo que es el... Déjame el puntero. O sea, lo que es el... Si os dais cuenta, hay 4 latas, 1, 2, 3 y 4 latas, porque si hubiese una lata nada más, pues pesaría casi 30 kilos. Entonces, es muy difícil de manejar. Con lo cual, por eso ahí son 4 latas de casi 8 kilos cada una. Y dentro, como digo, lleva la cal baritada, que nosotros le llamamos bacal. A los submarinos de la Armada Española se lo fabrica una empresa de Palma de Mallorca. Y eso lo que se hace es, se quita la tapa superior, se quita la tapa inferior y se depositan aquí encima, las 4 latas. Entonces, aquí tenemos el dióxido de carbono que hay en el ambiente, aquí tenemos un ventilador, o sea, un motor que va a mover un aspa que hay aquí. De modo que este aspa va a chupar el dióxido de carbono que hay en el ambiente, lo va a pasar por la cal baritada, por el bacal, y va a expulsar el aire sin el CO2. En pequeña, bueno, esto tiene 2 velocidades. En pequeña velocidad, como podéis ver ahí, el caudal de aire que es posible que, o sea, que es capaz de dar el ventilador son 140 metros cúbicos a la hora, y en gran velocidad pues el doble, 280 metros cúbicos a la hora. Bueno, ahí podéis ver pues eso, cómo va entrando el dióxido de carbono y cómo va escupiendo el aire purificado. Luego, la concentración crítica ya de CO2, si llega al 5%, no tienes más de 15 minutos para ventilar como sea el submarino, hay que subir a superficie o lo que sea. ¿Qué efectos se producen cuando llega por encima del 5%? Yo no lo sé porque nunca lo hemos padecido, pero según papeles, pues te empiezas a marear y somnolencia, o sea, casi no te reaccionan las extremidades, o sea, quieres andar y no puedes, y estás eso, adormilado, estás como drogado. Y en teoría, claro, según los papeles, ya te digo que nunca, afortunadamente, nunca hemos tenido la experiencia de llegar a ese tanto por ciento, ¿no? ¿Pasó? Sí. Luego está la producción, o sea, hemos visto cómo eliminamos el CO2 y luego hay otra cosa y muy importante que se llaman candelas, que es para producir oxígeno, ¿vale? Que son unos generadores portátiles de oxígeno, que son dispositivos que contienen sustancias químicas cuya activación libera oxígeno como producto, como digo, de una reacción química. Técnicamente se llaman candelas modelo OR3000. Es una caja de acero que pesa unos 12 kilos, que no me he traído ninguna para no andar tirando de ella, pero la vais a ver ahora. Y es así, ¿vale? Dale. Es una... La primera parte es una... Eso que hay ahí es una materia activa formada por 4 pastillas de un compuesto a base de clorato sódico, dióxido de manganeso y magnesio en polvo. Yo no sé si Juan Antonio aquí quiere hacer alguna...
si os dais cuenta, son sustancias que contienen oxígeno y el magnesio es un metal muy reductor. Entonces, al final, lo que se consigue es liberar oxígeno. Es una reacción química en la que se libera oxígeno. Luego, hacia abajo, hay un filtro compuesto por dos capas recubiertas por rejillas, una formada por cal sodada y otra formada por fibra de vidrio. A eso se le mete, o sea, se le activa con un dispositivo de encendido que está formado por dos cápsulas alojadas en la parte superior. Cada cápsula contiene un compuesto a base de laminillas de hierro y permanganato de potasio y un inflamador eléctrico que es alimentado por una magneto que le das corriente y lo activas. Y bueno, pues como dice ahí, productos obtenidos de la reacción, o sea, a consecuencia de la reacción, pues oxígeno, cloro, monóxido de carbono, dióxido de carbono y cloruro de sodio. Esa es la candela, vista desde la parte de arriba. Es eso que veis ahí. Si le das a la siguiente, esa es como una rejilla, ya digo, pesa casi 12 kilos. Y hay dos, uno en proa y otro en popa. Esa es para que veáis físicamente cómo es. Esa está precintada, entonces se le rompe el precinto y se utiliza. Cuando en 30 minutos produce 3 metros cuadrados de oxígeno cada candela, hay que tener la manipulación de ella, hay que tener una serie de precauciones porque puede alcanzar los 500 grados. Después del encendido solamente se manipularán cuando transcurran 2 horas desde la combustión. Hay que proteger, en fin, las manos con guantes ignífugos y la cara y demás, y con la finalidad de evitar posibles explosiones, destapar la candela al menos 15 minutos antes de su encendido para permitir la disolución en el ambiente de posibles trazas de hidrógeno que pueda llevar. Luego, para eliminar el hidrógeno, pues hay un quemador catalítico que, bueno, pues básicamente es lo que dice ahí: parte baja con 2 tomas de aire, una abierta permanentemente y la otra dotada pues de un grifo de regulación. El grifo de regulación se pone en marcha cuando la concentración de hidrógeno alcanza el 1,8% y cuando llega al 2% se abre el grifo de regulación. En unas horas el quemador estabiliza la concentración del 2% y después la hace descender al 1,6, valor al cual pues se para ya el catalizador. Y bueno, pues habla por sí solo esto. Para eliminar monóxido de carbono se efectúa una ventilación de la atmósfera exterior y el BOX, que le llamamos, que son los compuestos orgánicos volátiles con filtros de carbono activo. Y bueno, pues también podéis ver ahí lo que dice, que una producción importante de CO solo puede tener un origen accidental que será necesario descubrir y suprimir, que las fuentes habituales son la preparación de comidas, el humo del tabaco, por eso no se puede fumar, gases de escape de los diésel, por eso no se pueden poner los motores diésel en inmersión, no se hacen frituras, no se hace nada que produzca humo, y bueno, ahí tenemos carbonímetros que se ponen en marcha desde que se adopta la ventilación en inmersión, que se lee cada hora la lectura. El oxigenómetro, que en servicio desde el momento que se pasa a vigilancia, es cuando el submarino va navegando en superficie, lleva escotillas abiertas, y cuando va a hacer inmersión hay una orden que se dice pasar el submarino a vigilancia. Entonces vigilancia supone cerrar todas las escotillas y dejarlo listo para hacer inmersión. Y lectura cada hora y cada vez que se toca alerta. Alerta es, bueno, es que eso es una cosa
ya muy técnicas de los submarinos, no lo vais a entender, pero bueno. Y luego el dragger, que es un equipo portátil utilizado en caso de avería de la instalación fija. El hidrogenómetro, que tiene esa catalogación, Ducalix SMA, su función es medir continuamente y presentar en un contador numérico digital la concentración de hidrógeno. O sea, eso está permanentemente allí a la vista de quien tiene que estar. O sea, la concentración de hidrógeno existente en los compartimentos de baterías, y en ese caso pues sería el 0,31%, lo que indica ahí. Eso, como podéis imaginar, tiene que estar permanentemente controlado, por eso tenemos esos indicadores fuera del, o sea, los sensores están dentro del cajón de baterías y eso está a la vista de quien debe de estar. Luego está el carbonímetro, que su función es medir continuamente la concentración de dióxido de carbono en el aire, expresada también en tantos por ciento, que se visualiza en esa pantallita que hay ahí digitalmente. Y el oxigenómetro, que bueno, pues se compone de una sonda y un circuito de medida instalado en el interior del analizador. Tiene dos alarmas regulables que se activan cuando los valores de oxígeno llegan a las medidas que dice ahí. Vale, este es un dragger, supongo que lo conocéis. Esto es comercial, esto no es que sea de uso exclusivo de los submarinos, esto es comercial. Vale. ¿Pasa? Esto es otro aparato por meter chips que no quede, porque claro, o sea, no te puedes fiar siempre de lo que es la instalación fija, por eso hay siempre, o sea, los elementos realmente importantes en el submarino siempre suelen ir multiplicados por lo menos por 2, y por eso tenemos distintos sistemas de medir pues el CO2 y la calidad del oxígeno y todo eso, ¿no? Este es otro más. Y ya. Permítanme que haga ¿Sí? un pequeño apunte. Bueno, si os dais cuenta, al final, bueno, la química está en todo, los que somos químicos nos gusta decir eso, pero dentro de un submarino hay un problema real de generación de gases, hidrógeno y oxígeno en las baterías, ambos presentan problemas, ¿de acuerdo? Y eso por un lado en las baterías, pero luego la generación de gases de las personas que van dentro, que están exhalando dióxido de carbono y que necesitan oxígeno, necesitamos oxígeno para respirar. Entonces siempre hay que estar midiendo el hidrógeno para ver si hay un riesgo de explosión en los compartimentos de batería, y luego el oxígeno, monóxido de carbono, etcétera, para ver si el ambiente o la atmósfera que respiran los marineros es segura para ellos, ¿de acuerdo? Y los sensores que ha estado comentando Diego Quevedo, nosotros también tenemos sensores parecidos en los laboratorios porque tenemos instalación de hidrógeno, necesitamos también en algunos saber la concentración que hay de oxígeno y están midiendo constantemente hidrógeno y oxígeno, o gases inflamables también, dependiendo ¿vale? Y es una instalación que bueno, que hay que mantener y que periódicamente hay que cambiar sensores, etcétera, ¿de acuerdo? ¿Vas a hacer la...? Se nos había pasado, mirad, habéis visto la lata que lleva el absorbente de dióxido de carbono de los submarinos, que comentaba Diego que se ponen 4 latas para que sea más fácil transportarlas, ¿no? Os he pasado una botellita en la que tenéis el absorbente, que lo tenemos aquí en este frasco lavador. Lo que hemos hecho aquí es simular un absorbedor de gases similar al que podría al que habría en un submarino, pero a una escala superior. Y lo que tenemos es aquí el absorbente de CO2 y aquí lo que sería un detector de CO2. Si nosotros soplamos por este tubito, el aire pasaría por aquí, el CO2 se quedaría aquí absorbido y en este frasco lavador, que está relleno con una disolución de rojo de metilo, no pasaría nada, la disolución seguiría estando amarilla, como veis en este frasco.
Eso quiere decir que tiene un pH del orden de superior a 3,8 4, ¿de acuerdo? El CO2 es un gas que acidifica, por eso lo de la acidificación de los mares debido a la quema de combustibles fósiles, y si el absorbente CO2 dejase de funcionar por agotamiento, pues la disolución que hay aquí se acidificaría y entonces cambiaría a un color rojizo de este estilo. Eso querría decir que este frasco estaría detectando que está pasando CO2 aquí, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacer una demostración sencilla para que veáis un poco cómo funcionaría esto. Esto, claro, en los submarinos no va, pero es para ilustrar el principio químico en el que se basa la absorción de CO2 con un absorbente que es hidróxido de calcio o variaciones sobre el hidróxido de calcio, con hidróxido de bario, hidróxido sódico, etcétera, ¿de acuerdo? La idea es la siguiente. Me encanta la química. Bueno, si os dais cuenta, esto no cambia de color. Si nosotros ahora desconectamos esto y soplamos directamente en el frasco lavador que lleva solo el... No sé si veis... ¿Está empezando a cambiar de color o es imaginación mía? Voy a poner este para contraste, para que veáis que aunque ya no se ha puesto color. Muy rojizo, pero sí ha habido un pequeño cambio de color. Bueno, esto es un poco para que veáis cómo se ilustra o cómo podemos ilustrar que nosotros desprendemos CO2. Eso es un gas que hay que eliminar de la atmósfera del submarino y cómo este filtro lo elimina. Si yo paso directamente el aire por aquí, el CO2 se quedaría acidificando el agua y me produce un cambio o un viraje del indicador ácido base que se conoce como rojo de metilo, ¿de acuerdo? Perdona, Juan Ignacio, ¿querías comentar? No, nada. Vale. Solo cómo vamos de tiempo, por el tema de tiempo, son yo creo que vamos bien. La 1:05. La 1:05, Pues dedicamos 5 minutos más y... Bueno, pues yo era para cortar en lo que son las... y no hablar de las pruebas del submarino. ¿Tenéis alguna duda? Aprovecharos ahora que estáis aquí. No, ninguna duda, si es que nos explicamos de maravilla. Bueno, esta es otra de las carpetas de los planos y me llegó una sorpresa porque ponía planos del jardín y yo decía, pero es que el submarino tenía un jardín. Bueno, en la Armada jardín se le llama a lo que es el retrete, pero fijaros que esto era otro invento que Peral no patentó, pero no era un váter químico ni era un váter con un depósito, no, esto estaba ideado por medio de este valvuleo de aire y agua a presión. Peral conseguía que la porquería saliera al exterior. Esto hay que pensar que en aquella época los váteres en los barcos, por ejemplo, estaban sobre el nivel del mar, entonces la porquería caía al agua. Esto, sin embargo, tenía que vencer la presión exterior, ¿no?, para poder sacar esa porquería fuera. Eso ya es física. Esto es física, sí. De no meterlo, pero bueno. Y bueno, este es el plano más importante del submarino. Por estos planos, que era el aparato de profundidades, a Peral, potencias extranjeras le ofrecieron sumas de dinero, a lo que Peral siempre dijo que él no podía regalar una cosa, o sea, no podía vender una cosa que no le pertenecía porque se lo había regalado ya a los españoles. Era un patriota. Este aparato era el aparato que hacía que el submarino llegara a la profundidad deseada por Peral en automático. Peral movía una ruleta, decía quiero bajar a 10 metros y el submarino bajaba a 10 metros de profundidad.
Y se mantenía en esa cota. Y se mantenía esa cota sin ningún error, cosa que los submarinos de esa época que se estaban construyendo, pues era a base de ir el submarino en marcha, el timonel clavaba timones de profundidad y con una indicación de profundidad pues iba regulando constantemente. O sea, no existía un aparato automático. Peral lo solucionó por medio de ese tubo sinusoide que iba colocado por un lado al mar, a la presión del mar, que hacía distorsionar ese muelle, y por el otro lado, por medio de una tuerca, un tornillo, que es donde Peral regulaba la profundidad deseaba. Esas dos fuerzas se contrarrestaban y en ese momento las dos hélices de profundidad, que era con lo que Peral bajaba el submarino, paraba. Fijaros lo que encontramos detrás de uno de estos planos, y es un futuro submarino dibujado por Peral, el cual iba a tener ya 30 metros, no 22 como el prototipo, porque siempre el submarino fue un prototipo, pero él ya pensaba en hacer algo mucho más elaborado, ¿no? Mucho más grande, con más forma incluso a los submarinos actuales, ¿no? Iba a tener sus dos tubos lanzatorpedos, ya le pone unos cañones en cubierta y sigue con la idea de las hélices de profundidad y las dos de propulsión. ¿Y cómo vamos de tiempo? Porque aquí todavía tenemos para un par de horas, Esta es la bandera que Peral lució en todas sus pruebas, y es de las pocas cosas que Peral, cuando abandona la Armada, se lleva a su casa. Sigo entonces con las pruebas y demás. Vamos bien de tiempo. ¿Falta para la una? Bien, no Si vamos. quieres, terminamos a la 1 en punto. Pues por no hacerla demasiado es larga. terminar ya, si eso, aquí. Aquí empezarían lo que son las pruebas que hizo el submarino. El submarino llegó a hacer sus inmersiones. Las primeras las hizo como pruebas preliminares, las hizo metido en un dique. Aquí tenemos la primera inmersión que hizo el submarino. Aquí se ve un poco de la torre. Aquí ya se ve el submarino totalmente sumergido, y aquí está saliendo a la superficie. Estas pruebas las hizo el 7 de agosto de 1889. Aquí hizo pruebas de respiración en inmersión, disparo de torpedos, inmersiones con el aparato de profundidades, que le ayudaron a conocer cómo funcionaba su submarino. Más pruebas que realizaron ese día en el dique. El 26 de agosto de 1889 Peral sale a alta mar y, después de realizar pruebas de navegación, regresa a puerto de Cádiz y dispara un torpedo estando en superficie. Fijaros, aquí está el submarino. Vemos aquí unos cables. Estaba cargando sus baterías. Ponía unos tragavientos, que esto lo único que hacía era que el aire entrara para regenerar el aire del interior, ya que estaba recargando las baterías. Y este cable, como os expliqué antes, pues venía de las locomóviles que tenía en un almacén preparado para ello, para cargar las baterías. Esta es una de las salidas del submarino a hacer sus pruebas. Fijaros la de gentío que se amontonaba nada más que para ver las evoluciones del submarino. Yo no sé cómo no hubo ningún accidente, porque en Cádiz, cuando se enteraba la población que iba a salir el submarino, pues el que tenía un barco de remos, el que tenía el barco del amigo, bueno, se juntaban todos, la prensa alquilaba un barco, el que tenía dinero iba con su yate y sus amigos allá a tomar champán y caviar mientras veían las evoluciones. Y fijaros la que se montaba, y esto además era un secreto de Estado, o sea, un poco raro. Más fotos. La cosa es que Peral hizo un montón de pruebas
Y luego ya llegaron las pruebas oficiales, que son las que le pusieron sus mandos para ver de qué era capaz el submarino, ¿no? La primera prueba era la de velocidad y radio de acción. Querían que el submarino saliera 3 días distintos sin recargar baterías entre salida y salida y recorrer unas largas distancias a media, a cuarto y a toda carga. Y que el cuarto día se descargaran de alguna manera todas las baterías. O sea, eso, Peral decía, ¿cómo voy a hacer la primera prueba, descargar las baterías? Para ver lo que podía durar una batería. Si eso es, ya sabemos que en un coche cuando te quedas sin batería tienes que cambiarla porque ya no te sirve. Bueno, pues en la primera prueba se quería encargar el submarino. Peral dijo que esta prueba se podría hacer pero que fuese la última, no la primera. La segunda prueba sería la de navegación submarina a 10 metros de profundidad y durante 1 hora el submarino saldría a la superficie en unas coordenadas fijadas. Esta prueba se realizó siendo un éxito el 17 de junio de 1890. La tercera prueba es la de disparo de torpedos sin visibilidad. La primera parte del día Peral debía acercarse al crucero Colón sin ser visto en tres ocasiones y disparar un torpedo antes de ser visto. Bueno, esta prueba no salió bien, primero porque el barco al que tenía que lanzar un torpedo estaba sobre aviso, sabía que iba a ir el submarino Peral a lanzarle un torpedo, por lo que estaba toda la tripulación buscando a ver por dónde sumergía el periscopio, el submarino, para lanzar ese torpedo. Claro, las 3 veces que se acercó fue visto, porque es que además había más de 200 invitados que también ayudaron a decir, mira, por ahí sale el submarino, está claro. De esa manera no... La prueba esta salió mal por el día. Sin embargo, esta prueba se repitió por la noche y el submarino, al ser eléctrico, muy silencioso, no le hizo falta ni sumergirse. Con un oficial desde la puerta del submarino indicó cómo llegar al sitio y, bueno, pudo acercarse las 3 veces y dar como buena esa prueba. Y... cortamos. Nos hemos quedado sin tiempo. Bueno, como veis, la verdad es que la historia de Peral y de su obra da para muchas horas de charla y de debate. Lo vamos a dejar aquí y si tenéis interés, pues organizamos otra. Ya aprovecho para despedir, gracias de nuevo a los invitados que han venido, del IES San Isidoro, del barrio de los Dolores de Cartagena, y gracias de nuevo a Maru Menéndez de González Palenzuela, de subdirectora de Políticas Activas de Empleo, y a Almudena Mazuelas y su equipo, que coordinan todos los centros de referencia nacionales, por darnos apoyo económico para poder realizar esta actividad y otras muchas que estamos desarrollando durante este año 2020. Gracias por vuestra asistencia.